Buenas tardes a todas y a todos. Yo me voy a parar porque me resulta medio incómodo andar diciéndole otra. Entonces me paro y voy pasando yo el power directamente. De paso me alejo de los papelitos de los 5 minutos. Bueno, en realidad un poco en principio lo que para nosotros es importante destacar es que sea una organización sindical la que convoque a discutir sobre el modelo productivo. Digo, no es menor para nosotros que las organizaciones sindicales, y en esto yo quiero hacer un reconocimiento a lo que es la organización sindical de los trabajadores de la educación de nuestro país, que durante la gestión de Marta Maffei, que está por aquí y que va a hablar mañana, hicieron punta en esto de empezar a incluir como parte necesaria de la lucha gremial sindical la formación en temas ambientales a partir de lo que fue la Escuela Marina Vilte de la CETERA y el proyecto de posgrados en educación ambiental. Digo, mucho de lo que nosotros hemos aprendido lo aprendimos gracias a ese núcleo formador, y en ese sentido que SICOP, FESPROSA estén dedicándole espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio de saberes, de discusiones, de poner de manifiesto puntos de vista a veces necesariamente diferentes para poder crecer, para nosotros es muy importante. Entonces, en ese sentido, yo quería agradecer la invitación de los compañeros del CIPRUS, el SICOP y la FESPROSA para poder compartir esto, pero fundamentalmente la organización de este tipo de eventos. Y bueno, arrancando con este pedido, que para nosotros no es un pedido, sino es un grito que nace desde nuestras entrañas, ¿no? De frenar los genocidios, en este caso de los pueblos originarios de nuestro país, pero de América Latina toda. Queríamos comentar con ustedes que en realidad nuestra idea no es hablar del daño que hace sobre la salud del agrotóxico. Porque si tenemos que venir a hablarle a los trabajadores de la salud del daño que hace sobre la salud de los agrotóxicos, es que no hemos aprendido nada en las facultades. Que es cierto, generalmente no aprendemos mucho en las facultades, pero no es cuestión de andar divulgándolo así tan ampliamente. Lo que nos parecía que era importante, ya que íbamos a estar aquí juntos, compañeros de todo el país, era poder avanzar respecto a lo que significa la necesidad para la construcción de salud, que desde nuestro punto de vista es bastante más que ese falso estado de bienestar. Para nosotros salud, o entendemos a la salud desde la materia salud socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, como ese ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías. Lo cual nos transforma a los trabajadores de la salud, en vez de mecánicos de cuerpos o equilibradores de cuerpos, en constructores de ciudadanías y constructores de libertades colectivas e individuales. En ese sentido, queremos hablar de soberanía alimentaria, queremos hablar de agroecología, porque entendemos que, así como Delia va a hablar de lo que significa el daño genético, que es fundamental que nosotros tengamos estos datos, porque es con lo que nos corren en algunos lugares, así como Medardo seguramente va a hablar de lo que son las luchas y lo que ha sido el trabajo militante en Córdoba, en Barrio Ituzaingó Anexo, nos parecía que hablar de por qué para nosotros no es necesario seguir generando foros de agroquímicos, sino empezar a hablar de soberanía alimentaria y salud, tiene su raíz en esto que decía Hipócrates, ¿no? Que cuando hablaba de que nuestra medicina, o él decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Digo, nosotros hoy estamos en un momento de los procesos históricos que claramente no empezaron ayer y que están llegando a su etapa en la que se está evidenciando, para los que les gusta la medicina basada en la evidencia, se está evidenciando que la discusión está en quién tiene el poder sobre la semilla, porque quien tiene el poder sobre la semilla tiene el poder sobre los alimentos, y quien controla los alimentos controla la salud y la vida de los pueblos. Entonces, en ese sentido, la discusión para nosotros tiene que ver, como decía Hugo Blanco, este dirigente campesino peruano, que fue preso justamente por luchar por los derechos de los pueblos campesinos peruanos a garantizar la producción de sus propios alimentos. Él decía que para una buena salud lo que se necesita es una buena alimentación, y para poder tener una buena alimentación hacen falta una buena agricultura. Y no hay buena agricultura. Él en realidad decía, para una buena agricultura necesitamos una naturaleza saludable. Aquí es donde está para nosotros la génesis de esta vinculación entre la salud de los ecosistemas y la salud de los seres humanos. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar en cuenta algunas noticias, algunas informaciones que se ponen a nuestra disposición para que no las veamos. Fernanda me acercaba recién, y alguna referencia, voy a hacer muy rápido, lo que es lo que fue el suplemento
de agricultura, que en realidad son los suplementos del agro, por suerte ya no le ponen más suplementos de agricultura, sino de agro, del diario La Capital de Rosario, donde nosotros dos vivimos, y resulta que en esos suplementos nos muestran sin ningún tipo de dobles discursos, con absoluta desfachatez, cuáles son realmente los proyectos que tienen para nosotros. Esto ya parece un boliche, vamos subiendo y bajando las luces. Está. Digo, muchos de los recortes, y no todos los que ustedes van a ver ahora, son recortes que fueron obtenidos del Wall Street Journal of America. Mi inglés no es muy bueno, pero el Wall Street Journal of America llega a nosotros gracias a un gran diario argentino que no es el del Clarinete, sino que es el diario La Nación. Para nosotros es fundamental leer los diarios en donde se nos dice lo que se nos va a hacer. Y además, porque nadie puede decir que estamos buscando diarios revolucionarios o estamos buscando fuentes que puedan ser de dudosa procedencia. Lo dice la historia oficial, lo dice el diario que ha marcado nuestra historia o que nos ha querido marcar la historia. Este mismo diario publicaba una entrevista a un premio Nobel de Economía que yo, para los que están atrás que quizás no puedan ver, voy a leer. Decía, en el año 2005, decía que el calentamiento global era la mayor preocupación económica. Y en esa entrevista que le hacían a este premio Nobel de Economía, Schilling, ante la pregunta del periodista de cuáles son los principales temas globales que deben ser atacados, hablando de los desafíos económicos, planteaba que el gran problema será el cambio climático. Vamos a pasar mucho tiempo, decía Schilling, tratando de descubrir qué hacer al respecto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la mesa de agroindustria y salud? Fíjense lo que decía Schilling en el 2005. Él decía que, ante la pregunta del periodista que planteaba, ¿ha dicho usted que espera que el calentamiento global afecte severamente a las economías severamente a las economías desarrolladas, porque la agricultura representa una parte muy pequeña de nuestra economía? Él dice, efectivamente, es una amenaza severa para los países en desarrollo. En muchos países, más de la mitad de la gente depende de la agricultura para poder subsistir. En nuestro país, por Estados Unidos, la agricultura ha perdido tanta importancia que ni siquiera se censa a los agricultores. Digo, estas son algunas de las noticias que nosotros, nos parece, como trabajadores de la salud, debemos empezar a reaprender a leer. Porque en estas informaciones se nos está diciendo por qué, entre otras cosas, nada es lineal, pero por qué, entre otras cosas, nuestros países han sido sindicados para ser los países productores de commodities y no de alimentos. En el año 2004, antes de que Schilling cometiera ese sincericidio que acabamos de ver, el comisario de la Unión Europea para los temas de agricultura planteaba que la Unión Europea dará dinero en el futuro a los agricultores que estén en condiciones de producir en calidad y no en cantidad. Y planteaba además que en Europa hay una alta densidad de población y los agricultores proveen un buen medio ambiente, embellecen el paisaje y conservan la herencia cultural. Algún abogado diría a confesión de parte, relevo de pruebas. Digo, se nos estaba anunciando que la política de quienes definen las políticas del mundo era garantizarse para algunos producción de alimentos saludables y para otros la producción de los commodities que no son alimento y que quitan posibilidad de producir alimentos en serio y saludables para las poblaciones de estos lugares del mundo. Pero como ustedes podrán pensar que porque fui invitado acá, en realidad tengo un posicionamiento ideológico y entonces, como algunos, no todos ustedes, pertenezco a los que tenemos una gran carga de paranoia encima y algunos la tratan y otros como yo no, traigo para ustedes otro recorte que es un poquito más viejo, es del año 1999, donde se anunciaba en la Gaceta Mercantil Latinoamericana cómo Europa estaba trazando el nuevo mapa del comercio mundial, año 1999. O sea, 5 años antes de que la Unión Europea reconozca su necesidad de financiar al que pudiera producir con calidad y no en cantidad, 6 años antes de que se hicieran públicos
a través de la boca de uno de los principales economistas del mundo, las preocupaciones respecto al cambio climático y las economías de los países dependientes de la agroindustria. Europa estaba diciendo: Latinoamérica y Europa Oriental se encargarán de proveer los commodities agrícolas. Para los compañeros del fondo que sabía que no iban a poder ver bien la diapositiva, decidimos ampliar lo que dice ese párrafo. Y dice: poco a poco, conforme a las nuevas reglas de la política agrícola europea, las tierras del viejo continente producirán cada vez menos. La ganadería seguirá el mismo rumbo. Se estimulará a los agricultores a emigrar hacia cultivos usados para preparar productos clase A, como los quesos franceses, los aceites de oliva, etc. Mientras que para la producción pesada de commodities agrícolas, la Unión Europea parece haber elegido a Latinoamérica y Europa Oriental.